Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Pelayo Rayón y vamos a dar comienzo al evento de Paperban como continuación del primero que hicimos a finales de abril. Y bueno, la verdad es que la asistencia ahora con este nuevo formato que es online ha crecido bastante. Había entre 40, casi 50 asistentes apuntados al evento. Y bueno, con ello por lo menos nos damos cuenta de la demanda que tiene este tipo de soluciones con la primera presentación que entiendo que todos venís aquí hoy para entenderla mejor, porque no sé si está del todo claro el proyecto. Entonces, bueno, ahora entraremos en detalle para conocer más a fondo lo que es este proyecto Paperban como una base de datos sectorial. Lo primero, agradeceros a todos la asistencia. Me consta que son fechas en las que ya empiezan las urgencias y los compromisos con los clientes, que todos se van de vacaciones. Y bueno, y me consta que estar aquí una hora y media, que espero no estar más, o sea, no quitaros más tiempo. Bueno, pues eso, que es un esfuerzo para todos y lo primero, daros las gracias. Antes de empezar con la presentación, uno de los temas que queríamos hacer era presentar lo que es Axo Soluciones. Bueno, yo soy Pelayo Rayón, gerente de Axo Soluciones y Axo es una empresa de desarrollo de software especializada en el sector de material de oficina y con orientación a negocio. Entonces, bueno, ¿esto qué quiere decir? Llevamos 15 años ya en el mercado desarrollando software de gestión empresarial. No hacemos páginas web de cara o sea, de la perspectiva corporativa, no hacemos videojuegos, solo hacemos software de gestión empresarial. Hablamos de RPs, CRMs, TPV, soluciones de e-commerce. Para el sector de la distribución, nosotros ahora hablaremos un poco de nuestra especialización en papelería y material de oficina, pero luego también tocamos otros sectores, pero siempre son de distribución. O sea, es gente que compra, almacena y vende. Y tenemos un equipo de 30 personas distribuido en las oficinas de Madrid y Asturias. En Madrid es donde llevamos el departamento comercial y de soporte, de atención al cliente, y en Asturias el laboratorio de desarrollo. Cuando hablamos de especializar en material de oficina, nosotros diferenciamos tres tipologías de clientes, que son, por un lado, almacenistas, por otro lado, puntos de venta y luego lo que son proyectos de integración o de grupos en los que también trabajaremos, como os comentaré. Y más o menos de una base instalada de 250 empresas que tenemos ahora mismo en producción, con la versión del ERP Axos Visual, la solución estándar, aproximadamente, bueno, algo más de 100 a fecha de hoy son suministradores de material de oficina con perfil de suministrador puro y duro, en alguna de esas tres variantes, que tengan almacenes, que tengan puntos de venta o que luego estén trabajando a nivel de grupo con alguna central de compras o con algún mayorista. Y cuando hablamos, por último, de orientación a negocio, ¿qué queremos decir? Nosotros, nuestra función es simplemente llegar, instalar el software e irnos, sino también dar acompañamiento a los clientes en la implantación del ERP, que es un proyecto complejo. Entonces, a partir de ahí, la priorización del servicio es algo vital, pues, para que estos proyectos funcionen. Cuando hablamos de reingeniería de procesos, ¿por qué? Porque cuando se cambia RP, el objetivo no es hacer lo mismo que hacíamos con el programa antiguo, sino que cuando se cambia RP, la lógica es mejorar. Y eso no simplemente se basa en una serie de herramientas, como pueden ser las aplicaciones, sino también esa mejora implica un cambio en los procesos. Entonces, nosotros conocemos las mejores prácticas del sector y vamos implantándolas de una empresa en otra. Y luego, donde nosotros llegamos en directo, trabajamos porque tenemos capacidad de prestar esos servicios, lo hacemos. Y luego, donde no, nos apoyamos en una serie de colaboradores y partners, como puede ser, por ejemplo, para asesoramiento fiscal y contable, tema de, tema de infraestructura en la nube, por ejemplo, donde trabajamos con Arsis. Entonces, al final son gente en la que nos apoyamos para poder prestar un servicio 360, que es al final lo que nuestros clientes nos vienen demandando. En cuanto a la historia de Axos y por qué decimos que Axos está especializado en el sector, nosotros ya nacimos de él hace 15 años, lo que hablamos al principio, y esto fue un proyecto, Axos fue un proyecto que el grupo ACCS contrata a medida para una serie de socios que estaban implicados en el grupo. ¿Qué pasa? Que, bueno, la empresa que está desarrollando este proyecto cierra y una serie de personas que estábamos dentro de él nos hicimos cargo de Axos para lanzar lo que era la solución inicialmente para finalizarla para este grupo y poco a poco fuimos abriéndola, pues, a otros jugadores. Entonces, nosotros ya nacimos desde el origen. Hay muchos temas como las tarifas, como la gestión de stock, la gestión de compras, que son muy específicas de este sector, que ya desde el inicio estaban contempladas en el análisis inicial que tuvo la aplicación. A partir de ahí, proyectos de integración, como puede ser el que vamos a hablar ahora, de una integración con fabricantes, con mayoristas, con Paperban y demás, ya lo llevamos haciendo desde el 2006-2007 con Spicers, que fue el que importó este modelo desde el mundo anglosajón, que ahí está más desarrollado. Lo trajeron para acá, pues, para establecer esas figuras de colaboradores o de integrados, que son, pues eso, suministradores que en principio se apoyaban en su logística para poder desarrollar su actividad. Y entonces ya proyectos de integración llevamos haciendo también por multitud de años.
Y con el paso del tiempo, bueno, pues vamos a ir introduciéndonos en todos los grupos. Estos son grupos en los que más o menos tenemos presencia a distintos niveles en función del tipo de proyecto que están desarrollando. Y casos de éxito tenemos, pues eso, multitud de ellos. Estos son, por ejemplo, los que nos permiten hablar de ellos, que están publicados en nuestra página web, pero hay muchos más. Entonces, pues hablamos a nivel de geografía, a nivel de problemática, de tanto suministradores como tema de escolar, con punto de venta, sin punto de venta. Entonces, al final, bueno, son muchos los suministradores que están trabajando con nosotros y no simplemente en este sector, sino que también trabajamos en otros tantos. Pues, por ejemplo, ProLaboral es una empresa de referencia en el mundo del comercio online dentro de la ropa del vestuario laboral. Frutos es una empresa del sector de ferretería integrada con Comafe. SUEC es una empresa del sector industrial que tiene cerca de 400.000 referencias en base de datos. Entonces, bueno, de todos los sectores y de todas las problemáticas vamos aprendiendo para introducir esto posteriormente en el sector al final del que hemos nacido, que es el sector de la papelería. ¿Qué valores tienen en común en todos ellos? Porque son más o menos empresas de entre 5 y 10 trabajadores, es decir, de 3 a 50 puestos concurrentes, que al final es eso, que son empresas siempre de distribución. Y luego también lo que queremos demostrar un poco con esta diapositiva es al final que Axos es una figura neutral. O sea, trabajamos con muchos grupos, con muchos suministradores, con distintos mayoristas, en distintos sectores, y nosotros no dejamos de ser un fabricante de software especializado, pero completamente neutral para cualquier propuesta que queramos desarrollar. Voy a repetir algunos datos de la primera presentación. Comentábamos que esto es un segundo evento de un evento presencial que hubo en Madrid. En este caso hemos cambiado el formato para poder contar con ciertos interesados que nos solicitaban este formato porque les es más cómodo, porque vienen de fuera de Madrid. Y bueno, voy a repasar las diapositivas un poco más importantes que ya estuvimos comentando el primer día. Entonces, bueno, ¿cuál es el sector de material de oficina? Nosotros lo dimensionamos en 15.000 papelerías, más o menos, de los cuales 900 tienen perfil de suministradores puros y duros. Suministro de material de oficina y a empresas. Con el ERP Axos Visual hablamos de que son más de 100 suministradores que trabajan y tienen un volumen de ventas agrupado, agregado de 120 millones de euros aproximadamente. Y por la casuística que estamos comentando, que estamos trabajando en distintos proyectos, en distintos grupos, con distintas figuras importantes del sector, hablamos de que posiblemente la cuota de mercado crezca en un 50% entre este año y el que viene. Estudios de GFK, que es una consultora especializada en el sector, bueno, que saca estudios de diversos sectores y entre ellos papelería. Estos son unos datos que nos muestran de Q2 del año pasado, entonces me consta que hay algún cambio, pero son, bueno, los que basamos un poco esta propuesta para entender cómo está el mercado. Vemos que a nivel consolidado el mercado está creciendo un 3%, que se basa en un 1,5 en cuanto al volumen de unidades y 1,6 en cuanto al precio. Entonces, no simplemente está creciendo la demanda, sino también está habiendo cierta flexibilidad en las propuestas de precios que durante la crisis hemos visto que era necesario reducir. Esto entrando por detalle, que también son datos que nos facilita GFK, estamos hablando de que en grandes superficies, o sea, lo divide en tres categorías, lo que son grandes superficies, lo que son equipamiento de oficina o suministradores y luego lo que son las tiendas, los puntos de venta. Y vemos que son muy dispares las situaciones. O sea, en las grandes superficies está bajando la demanda, ahora veremos un poco también motivos del por qué, pero como tienen posibilidad de subir los precios, está habiendo un leve crecimiento. En las papelerías está creciendo, el consumo obviamente se ha reactivado en estos últimos años y está creciendo tanto a nivel de número de unidades como de precios, ¿vale? Entonces está permitiendo un desarrollo importante en cuanto a los márgenes, en cuanto al crecimiento del sector. Y luego el equipamiento de oficina, efectivamente también con la reactivación económica, en la que ya llevamos varios años, nos está permitiendo cierto crecimiento en cuanto al volumen, pero vemos que la competencia al final está siendo demoledora y entonces está habiendo una reducción en precios, o sea, una reducción de precio importante que está haciendo que se contraiga el sector, ¿vale? Estos son unos temas que vamos a tener que entraremos en más detalle para analizar. Luego, en cuanto al mercado, bueno, pues es un mercado cambiante. Aquí aparecen figuras importantes, hablamos de Amazon, pero hay muchas más plataformas online, luego multinacionales que están cada vez desarrollando más el mercado español. Entonces, hablamos de que viene el coco. Con bajo desarrollo tecnológico, lo que comentamos al principio, estamos introducidos nosotros en diversos sectores y, por ejemplo, planteamientos de este tipo como la integración de aplicaciones o el tema del EDI o demás, en otros sectores se está desarrollando mucho más rápido o ya se ha desarrollado mucho más rápido que en el sector de la papelería. O otro tema, por ejemplo, el tema del comercio online ha llegado mucho antes a otros sectores que al nuestro. También hablamos de que el consumidor cada vez está más informado. O sea, ha habido un cambio en el perfil del consumidor, cada vez está más informado y necesita y tiene una demanda inmediata. O sea, yo en mis años de papelero,
cuando me pedían algo y les podía decir a un cliente que en 15 días no, que en una semana se lo servíamos, no había problema, ahora ya están acostumbrados a que un pedido de hoy se tiene que suministrar mañana. Entonces, eso nos implica pues ciertos cambios a nivel logísticos, o sea, una revolución logística importantísima. Siguiendo con el sector, también vemos que está habiendo movimiento en todos los grupos, o sea, estos cambios que está habiendo en este sector, como en el mercado en general, está haciendo que haya movimientos muy rápidos en distintos sectores, en distintos grupos del sector, perdón. Y esto no simplemente se está dando en este sector con hechos tan relevantes como la caída de Adveo, aunque bueno, ya veremos cuando resurge, sino también en otros sectores. Al final, en todos los sectores está habiendo movimiento y es un momento importante para poder posicionarse y tomar ciertas medidas que nos permitan el crecimiento futuro, sobre todo para luchar contra esta situación que estábamos comentando dentro del perfil de los suministradores. Donde sí el mayor cambio que tenemos un poco el gran miedo o el gran reto que tenemos todos para afrontar es cómo estas figuras como Amazon, que cuando le damos la vuelta a la sonrisa se convierte en una cara un poco menos afable, pues cómo nos están afectando y cómo podemos luchar contra ellos. Entonces, creo que es un poco la propuesta de Pepon al final surge por este tipo de cambios que nos están afectando a todos. Los retos para el suministrador, hablábamos de aquí una caída en margen, o sea, una subida en volumen y una caída en los márgenes, entonces al final es un mercado que se está contrayendo, pero que se puede, obviamente podemos luchar contra esta situación. Entonces, afrontando los diversos retos que nos surgen. O sea, el primero es que está cayendo el margen, entonces se plantea una solución muy lógica, que esto no hace falta hacer ningún máster en ningún sitio, para entender que si cae el margen y queremos mantenernos, no tenemos más remedio que subir el volumen. Y eso, pues lo que hablábamos, está generando unas necesidades logísticas importantísimas a nivel de disponibilidad de stocks, a nivel de integraciones y otra serie de eso. Ahí hablamos de las integraciones y de la eficiencia en los procesos. O sea, ¿cómo puedo subir el volumen con los mismos recursos para mejorar el margen? Entonces, optimizando los procesos y mejorando en eficiencia. Entonces, efectivamente, tengo una necesidad de procesos que tengo que plantear una reingeniería para optimizar y mejorar. Y esto implica necesariamente un I+D, o sea, hay que hacer una inversión en este tipo de herramientas, no en este tipo de herramientas, en una inversión, ya no hablamos de herramientas a nivel informático, sino un poco innovar o hacer I+D en herramientas informáticas, en procesos, etcétera. Perdonad, una cosa antes de seguir, tenéis en el panel en la plataforma de conexión tenéis a la derecha una plataforma con un interrogante con el que vais a poder ir haciendo preguntas, ¿vale? En cualquier momento ir comentándolas y ya luego, según vayamos desarrollando la situación, pues vamos contestando una por una. Bueno, volviendo un poco a los retos, otro reto que aparece es la información. Veíamos que el consumidor cada vez está más informado y tiene una demanda pues, más rápida de información y de servicio. Entonces, esto nos exige tener unas bases de datos cada vez más ingentes, o sea, no simplemente tener el catálogo de las 10.000 referencias, sino que tengo que ampliar y al final en esa ampliación del portfolio estándar es donde realmente vamos a poder, por ejemplo, tirar para arriba de los márgenes. O sea, es importante conocer nuevo producto, nuevas líneas de producto para poder introducir en los clientes, porque sabemos ya qué productos son con los que nos va a comparar el cliente, que van a tener que llevar unos precios súper ajustados por la información que tiene el consumidor, pero al final, abriendo el portfolio, es donde vamos a conseguir tirar para arriba esos márgenes tan necesarios. Y eso implica una información en 360. Esas bases de datos no simplemente tenerlas a nivel de RP, sino poder consultar del TPV, desde la solución del CRM o de las nuevas herramientas, porque tenemos que establecer ya una estrategia multicanal. De no simplemente decir voy a atender a los clientes por teléfono, en el caso de televenta, o con comerciales o desde la tienda, sino que ahora ya no es simplemente esa estrategia de acceso al cliente a través de cualquier tipo de canal o con un catálogo, sino que también toman relevancia, pues, por ejemplo, las páginas web, las apps que cada vez están más demandadas. Y lo mismo, si vemos que el consumidor cada vez tiene más información, nosotros también necesitamos plataformas de business intelligence o de explotación de información para poder analizar todas esas métricas, o sea, para poder establecer métricas para analizar qué es lo que está pasando en todos los canales cuando vemos que además se están complicando porque ya son estrategias 360. Y por último, el último reto son esos grandes cocos, bien sean las multinacionales online como un Amazon o luego las multinacionales específicas del sector, que esto, para poder luchar entre nosotros, yo me uno al grupo, tenemos que pasar en la colaboración. Tradicionalmente había suministradores que querían establecer la guerra por su lado y vemos que cada vez se tienen que apoyar más o se están apoyando más en centrales de compra, en mayoristas, en ciertas figuras, y este perfil es necesario y es que es una solución necesaria.
Y esto implica también una necesidad que es un cambio de mentalidad. Ya tengo que entender que no puedo librar la guerra yo por mi cuenta, sino que tengo que apoyarme en figuras del sector para poder desarrollar mi actividad. Esto es un poco la situación, el análisis que nosotros desarrollamos para el perfil de suministrador desde Axo Soluciones, pero luego también vemos que para los fabricantes, en general, la solución el mercado puede ser un poco más diferente. Veíamos que de forma agregada está habiendo tanto un crecimiento en unidades como un crecimiento en precio. No nos olvidemos que esos son datos, que los datos en los que estamos hablando ahora mismo son datos de 2018. A mí me consta que en 2019, con conversaciones con varios de ellos y un poco con diferentes agentes del sector, vemos que la situación está cambiando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que estamos viendo es que hay una concentración de demanda. Muchos jugadores o muchos suministradores durante los años de crisis han desaparecido. Entonces, al final, ¿cuál es la función o cuál es la solución que tiene ese fabricante? Pues entendemos que lo que tiene que hacer es ayudar al canal para poder desarrollarse y que al final esos suministradores no caigan, sino que sigan con su desarrollo habitual, porque sin ellos es que no va a ser imposible crecer. Y ya no simplemente ayudarles a crecer, sino fidelizarlos. Al final es una herramienta que sirve para las dos cosas. Necesitamos fidelizar para que realmente entiendan qué propuestas les estamos dando y cómo, no simplemente más allá del portfolio de producto estándar, sino en cuanto a los servicios, el acompañamiento y demás. Está habiendo otro reto importante en cuanto a las estrategias de marketing, o sea, el posicionamiento, por ejemplo, de los nuevos productos o de las estrategias de comunicación va cambiando. O sea, tradicionalmente, cuando lanzábamos el producto teníamos que analizar las 4 Ps, pues precio, producto, promoción y punto de venta. Y sobre todo, en el punto de venta y en la promoción vemos que está habiendo unos cambios importantes. Ya no simplemente el punto de venta ya no es un punto de venta físico, sino que ya hablamos de tiendas online o de apps donde yo quiero tener posicionado mi producto. Y luego también en cuanto a la promoción, cómo puedo dinamizar la demanda en el cliente final contra ese producto que puede conocer en mayor o menor detalle en función de si es muy novedoso o no lo es. Entonces, esto requiere, obviamente, nuevas estrategias. O sea, al final tenemos que ir a suministrar más información, tenemos que intentar posicionarnos en esos puntos de venta que ya no es el lineal, sino que es una tienda online, repito. Y luego, como último reto, pues lo mismo, los cocos. Esos cocos que están entrando de fuera nos están ayudando, o sea, nos están perjudicando a todos los niveles, tanto el suministrador como luego el fabricante, porque muchas veces aparece la importación en paralelo o aparecen productos sustitutivos que se están trayendo de fuera y al final lo mismo. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Entendemos que la solución es que entre todos colaboremos para poder desarrollar esta comunicación necesaria para poder mantenernos entre todos. Entonces, vemos que las necesidades al final son las mismas. Hay cambios en necesidad logística. Posiblemente muchos fabricantes ya están adaptando su oferta en cuanto a unidades de venta, pedidos mínimos a los nuevos estándares, porque ya somos conscientes de que el cliente no va a poder hacer un pedido mínimo de 200 euros. Tienen que cambiar los procesos para poder, por ejemplo, llegar a este alcance logístico. Tienen que invertir. Tienen que suministrar información para tener esa presencia en todos los canales. Y luego, pues eso, implica un cambio de mentalidad porque estas figuras nos están afectando a todos. Entonces, por lo que vemos, todos tenemos, o desde Axo Soluciones, creemos que todos tenemos nuestro análisis, o todos tenemos que hacer un análisis de debilidad, el DAFO famoso, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y al final, ¿esto qué es lo que implica? Pues que estemos constantemente dándole vueltas a la propuesta, dándole vueltas al portfolio, dándole vueltas a los servicios, dándole vueltas a las soluciones logísticas para poder seguir creciendo como hemos estado haciendo en los últimos años y, obviamente, nunca ir para atrás. Entonces, entrando ya en materia de la propuesta, que esto ya sería la última presentación, la última diapo, si no me confundo, de que estuvimos analizando en el primer evento. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, pues aquí aparecen, ¿qué es lo que queremos hacer con Paperban? Tenemos una serie de jugadores, como pueden ser los fabricantes, están los suministradores y está el consumidor final. Y aparecen los canales de venta. ¿Vale? Que ya hablamos de las páginas web, hablamos del punto de venta, hablamos de las apps, hablamos de los comerciales. Entonces, al final son distintos canales con los que yo puedo llegar al cliente. Y aquí lo que queremos hacer es introducir, para que todo fluya de forma coordinada, establecer la plataforma de Paperman, que entendemos que es una plataforma con el objetivo de que sea una plataforma de todos. ¿Qué es lo primero que hacemos desde Paperman? Integrarla con las soluciones de los suministradores. ¿Por qué? Porque se supone que los fabricantes van a facilitar, o un poco todo se basa en que los fabricantes puedan aportar todas esas bases de datos o todo ese conocimiento o todas esas fuentes de información al canal.
¿Qué pasa? Que hoy por hoy son formatos desestandarizados, son información desagregada. Entonces, Paperone al final el objetivo es que sea una fuente en la que toda la información se pueda estandarizar para poder integrarla con cualquier solución. A cambio, obviamente, el suministrador se ve beneficiado de toda esta información, pero, bueno, con toda esta información va a poder llegar al cliente final de forma más eficiente, de forma tradicional, a nivel de base de datos. Cuando le llamen por teléfono va a poder conocer un catálogo de productos nuevo, por ejemplo, una nueva línea de negocio de un fabricante. Lo mismo, lo va a poder estar publicando en tiempo real en sus páginas web o en sus apps, o dándoselo a sus comerciales en movilidad. Y obviamente también entendemos que si el fabricante está haciendo un esfuerzo importante generando esa información para lo que es el suministrador, obviamente tenemos que generar un cierto valor que devolvamos al fabricante. Entonces, aquí estamos hablando de, pues, por ejemplo, la situación de stocks, poder analizar cómo está qué tipo, o cuántas consultas están haciendo de mis tarifas, cómo están los suministradores que están integrados con Paperone a nivel de stock, si está habiendo un pico de demanda, si están preparados o no para afrontar la demanda, pues por ejemplo una campaña de escolar como la que estamos viviendo ahora. Entonces, bueno, la idea es que esa información fluya de forma direccional, que también es una de las funciones de Paperone. Aquí hablábamos de los tipos de contenido de descarga, o sea, no simplemente serían la parte de catálogos, que sería la información estándar, sino también ya de condiciones especiales, que estas quedarían directamente en el suministrador. Pues cómo le puedo dar una tarifa de precios especiales a un suministrador, porque a mí me consta, o así nos lo hicieron llegar en la última reunión, por ejemplo, presencial, que fue muy enriquecedora porque estábamos todos abiertamente comentando la situación. Pues, por ejemplo, los fabricantes hablaban de que cada vez que un cliente les pedía una tarifa, no había forma de que, siempre se iban a formatos distintos, el comercial tenía que preparar un Excel específico y demás. Bueno, pues la función es estandarizar, por ejemplo, esas soluciones. De forma que automáticamente, cuando se llegue a las aplicaciones, ya estamos dando información en tiempo real también a lo que son los clientes finales y a través de los canales de venta habituales. Y ya por último, el último paso era que el cliente final nos pueda hacer los pedidos y esos pedidos de forma sencilla se puedan integrar de forma semi-automatizada con los fabricantes. Entonces, ahí también aparece la figura de Paperone para estandarizar todos esos procesos. Porque al final la lógica es no simplemente la recepción del pedido, sino luego la evolución del albarán o incluso el servicio directo al cliente final. Entonces, esta es la propuesta que nosotros teníamos para Paperone. Lo habíamos dividido en diferentes fases, en diferentes estados en función del desarrollo del proyecto, pero vimos o se nos demandó allí en la reunión de abril que esto no simplemente era la fuente, el paso inicial que nosotros planteamos, que era el rojo, que era simplemente la información de los catálogos, había que acelerarlo. Entonces, lo habíamos dividido en estas fases, que era el primero, las bases de datos, luego la información en tiempo real o a nivel, por ejemplo, una consulta de stocks o de precios especiales, y luego, lo último, la integración de documentos para poder finalmente abrir el modelo no simplemente a clientes Axos, sino a cualquier jugador. O sea, esto es un proyecto que está pensado para el sector y obviamente no simplemente ni para ciertos fabricantes, esto está abierto para todos los fabricantes, ciertos suministradores o ciertos fabricantes de RP. Tiene que estar abierto para todos si queremos que funcione. Entonces, lo que se nos demandó es que todo esto para que funcione no podíamos hacerlo con estas fases, sino que tenía que lanzarse de golpe. O realmente para que funcionara, o la demanda real no era simplemente ir por fases o ir despacio, sino que querían abordar el proyecto completo de forma rápida. Entonces, a partir de aquí, entramos ya un poco en las conclusiones de la primera reunión, que era, al final, la conclusión que teníamos todos es que había ciertas ineficiencias en el sector que teníamos que depurar. Entonces, aquí hablamos, pues, para los suministradores. Estos son temas que se publicaron en una entrada de blog que planteamos a modo de resumen de las conclusiones que sacamos. Entonces, lo primero es que se reduciría un montón con una propuesta de este tipo los costes de gestión de la información. Ahora mismo, para un suministrador, descargarse las tarifas, integrarlas, tener precio de los catálogos, tener precios semi-actualizados o tener los catálogos publicados o demás, requería un esfuerzo ingente. Entonces, al final, ¿qué es lo que quieren? Con un proyecto de este tipo, ven claramente la reducción de costes en la gestión de esta información. Por otro lado, facilita lanzar proyectos como las páginas web. Todos los suministradores, estoy convencido que no hay ninguno que no quiera tener su propia página web, pero el problema aquí aparece con las integraciones. Yo tener una página web con un catálogo donde cuando a un cliente le doy un precio especial y entra en la página web, si no lo va a estar viendo o no se puede descargar una factura o no hay sistemas de validación de pedidos, por ejemplo, como exige Administración Pública o grandes cuentas, al final son proyectos fallidos. Entonces, todos tienen, ¿y todo de qué parte? De tener en sus aplicaciones la información de fotografía, descripciones técnicas de productos y demás. Luego, conocer mejor los catálogos de los fabricantes.
una de las conversaciones que salió ahí en un corrillo era eso, que había ciertas veces que el cliente llamaba para pedir información de un producto y realmente el suministrador es que ni conocía a quién se lo podía llegar a solicitar por la gran oferta. O sea, al final, si un suministrador medio está trabajando de forma relativamente habitual con 100 fabricantes, conocer el portfolio de todos es complejo. Y si no tiene herramientas de integración o no dispone de ellas en su base de datos, pues es prácticamente imposible. Entonces, le permitiría conocer mejor el catálogo de los fabricantes. Podría contar con precios actualizados. O sea, muchas veces lo mismo. Yo me he podido hacer un esfuerzo de volcar fotografías, descripciones o tarifas en la aplicación, pero no simplemente hacer ese primer volcado, sino luego el mantenerlo actualizado para que cuando un cliente me pide un precio, le quiero establecer una tarifa, ser consciente de que ese es el precio que está vigente a fecha de hoy. Entonces, eso también era uno de los problemas que se planteaban los suministradores. Y por último, que todo este proyecto sin los fabricantes, por eso insisto mucho a esta figura, sin los fabricantes es un proyecto que sería no imposible, porque nosotros estamos analizando distintas alternativas, que esta fuente de información no sean los fabricantes, sino ver cómo podemos alimentar nosotros la base de datos, pero desde luego sería mucho más complejo y más costoso. Y luego también, en la reunión que tuvimos presencial en abril, no simplemente había suministradores, sino que había también ciertos fabricantes que comentaban problemáticas o miedos que ellos veían. Por ejemplo, el abrir nuevos canales. O sea, a ellos, uno de los problemas que se planteaban era cómo veían, por ejemplo, que el tema del comercio online o las plataformas de comercio electrónico o las apps o demás les estaba costando llegar para crear visibilidad para sus productos. Entonces, bueno, esto es una ineficiencia también que aparecía en el sector. Se planteó también un tema que lo plantearon los fabricantes como el encaje de los mayoristas, que un problema que está existiendo es que al final es el mayorista el que decide qué visibilidad tiene su catálogo. Las integraciones con los mayoristas ya desde Spicer o Adveo están mucho más desarrolladas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, como el fabricante no negocie con ese mayorista la introducción de 20 referencias, el resto del portfolio desaparece en la visibilidad del cliente final. Entonces, también es una ineficiencia importante porque estamos basados en los mayoristas, que por todo se definieron. Tienen mucho poder, se llegó a definir allí, que a mí me llamó la atención, como el mal necesario del sector, porque efectivamente la potencia logística que tienen es importantísima para dar servicio al cliente final, pero al final también tienen un cierto poder que son imposibles de saltar. Entonces, bueno, era un reto que se planteó, una problemática, el encaje de los mayoristas. Entonces, se planteaba así, con plataformas como Paperon, al final lo que estamos haciendo es mejorar la información del portfolio de producto, porque si toda la información está integrada y automáticamente es descargable por los suministradores, pues van a tener todo el portfolio en el punto de venta, que puede ser la página web, puede ser la tienda, puede ser la gestión de los comerciales. Y también se mejoraba, una de las conclusiones era mejorar el time to market, que muchas veces, pues eso, saco un producto ahora y resulta que hasta que no salen los nuevos catálogos de los mayoristas o de los grupos de compras, ese producto no tiene visibilidad, pues hasta el catálogo del 2020. Entonces, ¿qué implicaba? Pues eso, hacer una espera en una serie de meses que era compleja y que ahora mismo con soluciones de este tipo de integraciones mejoramos la eficiencia del flujo de la información y obviamente el tiempo de llegada al mercado. Y luego también se planteaban muchos más temas, así más de forma relevante, pues por ejemplo lo que hablábamos antes de la estandarización de la información. Los fabricantes, un trabajo que tienen que hacer es que cada suministrador, cuando les pide las tarifas o les pide los formatos o los ficheros para poder volcarlos a sus aplicaciones, cada vez tienen un formato diferente. Entonces, esto implica pues también una parte del trabajo por parte del fabricante que obviamente se comentó allí en la presentación. Entonces, esto fue un poco las principales conclusiones del evento, que la verdad es que fueron muy enriquecedoras y por lo menos por parte de Axos fue muy interesante la reunión presencial. Y luego, por último, es eso, no simplemente hablábamos de la estandarización de los formatos, sino también la integración de los documentos, que, pues eso, con grandes superficies, por ejemplo, ya venían trabajando con EDI, y agiliza muchísimo todos los procesos y todo el trabajo y elimina los errores, pero con suministradores de otros perfiles pues más pequeñitos o con menos informatizados, pues era una tarea imposible. Entonces, también plataformas como Paperon queremos que depure estas ineficiencias. Desde Axos, un poco cuál es la conclusión que sacamos. Pues lo primero, recogemos el guante. O sea, allí todo, cuando a mí me hizo especial ilusión, cuando levantamos la mano al final de la presentación y dijimos quién nos animaba a seguir con el proyecto, y absolutamente todos los asistentes al evento levantaron la mano, tanto fabricantes como suministradores,
y recogimos esas demandas o mejoras sobre la plataforma, sobre la previsión que nosotros teníamos del proyecto y recogimos el guante y el objetivo de ir a presentar esas novedades. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues, por ejemplo, nos hablaban mucho de la apertura a terceros. Entonces, hemos hecho una API de integración que sea transparente. O sea, un API es al final un formato que ahora analizaremos de datos que sea transparente para todos los jugadores. Entonces, que todos los pedidos vayan estructurados de la misma forma para que cualquiera lo pueda recibir o integrar en su sistema. La gestión de las tarifas públicas y las privadas. Ya no simplemente decir que el producto X tiene un precio tal en la tarifa o el precio público o el precio recomendado de venta es un precio tal, sino que todos los suministradores, por ejemplo, querían tener sus propios precios, o sea, obviamente, sus precios integrados en el sistema. Entonces, ahí aparecen también los datos privados. La integración de documentos no es simplemente las tarifas, sino también los pedidos, los albaranes, las facturas, toda la integración de los documentos a través del sector. La confidencialidad, que también era un tema que nos reportaron ciertos fabricantes, de que ellos no podían, no se veían, no tenían la confianza suficiente como para dejar en manos de Axos las tarifas especiales de un cliente concreto. Entonces, bueno, técnicamente esto es viable poder solucionarlo, entonces hemos trabajado en la parte de confidencialidad de información para que no te dicen PaperRun, sino que PaperRun simplemente facilite la comunicación y los estándares de información, pero que luego la información sea directa a nivel de FTPs o, bueno, ahora hablaremos de ello. Flexibilizar la publicación de los fabricantes. Por ejemplo, ¿cómo hacemos esas subidas desde los fabricantes a la plataforma? Si son manuales, pues veíamos que no es simplemente trabajar con los estándares de Axos, de PaperRun, perdón, sino poder también trabajar con sus propios ficheros o sus propios formatos. Entonces, también a la plataforma de PaperRun le hemos estado dando una vuelta para mejorar la usabilidad en cuanto a la integración de contenidos. Y luego también buscar el encaje a los mayoristas, que teníamos todos claro, como se decía, que eran el mal necesario. Bueno, pues ver un poco que al final la idea que planteamos con los mayoristas no es que vayan a publicar el portfolio, o sea, al final cualquier fabricante es el que va a publicar su propio portfolio de producto con sus fotografías, sus descripciones y demás para conseguir visibilidad en las tiendas online o en los suministradores finales, pero el mayorista siempre se podrá sumar y subir sus propias condiciones a la plataforma. Entonces, también se ha abierto esta figura para que realmente no sean ellos los decisores de qué productos se van a publicar, pero sí, cuando ellos lo vean oportuno, porque sean productos que tienen en stock, porque les interesa comercializar por lo que sea, pues a partir de ahí ya puedan estar estableciendo también sus propias condiciones y el suministrador se beneficie de las condiciones a nivel de precios, a nivel de pedido mínimo, a nivel de cantidades de compra, de unidades de compra del fabricante y también del mayorista. Entonces, un poco antes de entrar en la demo de las plataformas, entender el esquema. No sé si hay alguna duda hasta el momento o, insisto, tenéis el interrogante en la plataforma de webinar por si alguien quiere hacer alguna pregunta o seguimos. Vale. Pues seguimos. Veo que estáis todos muy atentos y no hay ninguna duda. Vale, pues estas serían las figuras en las que estamos trabajando. O sea, al final, esto es la demo que vamos a ver ahora, donde aparece el fabricante, como veíamos antes, aparece el suministrador y aparece la plataforma de PaperRun. Al final, todo el intercambio de ficheros, volviendo un poco al tema de confidencialidad, va a ser vía FTP, o sea, va a haber una serie de ficheros. Esos ficheros, o sea, va a haber dos tipos de contenido, van a estar los contenidos públicos que se publican desde el fabricante directamente en PaperRun, ahora veremos cómo, como son las fotografías, descripciones, las equivalencias, los productos relacionados, porque si me compran un celo, quiero que también tenga visibilidad el portarrollos. Entonces, bueno, toda esa información que es pública o es de catálogo se podría integrar a través de PaperRun directamente y esa aterrizaría en todas las plataformas de los suministradores. Eso es información pública. Y luego la información privada, ¿cómo fluye? Al final, yo lo que estoy diciendo es que soy este fabricante que voy a publicar una tarifa para un suministrador X, que en este caso sería el suministrador 1, por ejemplo, y simplemente lo que tengo que hacer es pedirle a PaperRun dónde tengo que colocar este fichero para que PaperRun lleve toda la gestión de ficheros y este fichero le vamos a decir en qué carpeta lo tiene que suministrar. Para que igual el suministrador de forma transparente para un fabricante concreto, digo, oye, quiero recoger los ficheros de un fabricante, se conecte directamente a su buzón de PaperRun y se descargue su tarifa. Entonces, realmente el flujo de la información es este. Simplemente lo que estamos haciendo es una validación y estamos informando a las dos figuras de dónde tienen que dejar esos ficheros para establecer eso, una lógica de información. Pero esta información no será accesible nunca nunca sería accesible desde la plataforma o visible o procesada desde PaperRun. Y luego lo mismo, este modelo se ha abierto por si no quisieran integrarse en los FTPs o en la plataforma de ficheros de PaperRun,
también lo que hacemos es abrirlo para que el fabricante pueda establecer su propio FTP en el que publicar sus tarifas o sus ficheros o lo que sea para un cliente en concreto y donde pueda alimentar la información pública por un lado y luego la información privada por otro. Una vez estandarizada la información es posible. La única limitación que tiene esto es si yo publico, en este caso, si es a través de Paperman y aquí hubiera 10 suministradores, automáticamente los 10 van a tener sus carpetas. En cambio, si el fabricante lo quiere hacer de forma autónoma, el único problema que va a tener es que va a tener que estar gestionando los 10 FTPs en paralelo. ¿Vale? Entonces, técnicamente la solución ya hemos intentado plantearla. Entonces, al final, ¿cuál es el objetivo de Paperman? Definir esos estándares de información o de ficheros para poder hacer los cruces y las importaciones y exportaciones. Por otro lado, dinamizar y conectar, lo que estamos hablando, de que de forma sencilla con ese estándar, haciendo una única integración, el fabricante va a poder llegar a todos los suministradores o viceversa. Un suministrador, pudiendo hacer una única integración con Paperman, podría llegar a todos los fabricantes que estén públicos en la plataforma. Escalar, que es justo de lo que estamos hablando ahora. O sea, voy a poder llegar a muchos más sitios sin hacer absolutamente nada, porque simplemente con que Paperman reciba más suministradores o más fabricantes, yo toda esa información la voy a tener accesible. Y por último, securizar. O sea, se intenta establecer los mecanismos de control para poder gestionar esa información que va a ser pública por un lado, que no va a tener problema, pero sí sobre todo la información privada en cuanto a tarifas, en cuanto a pedidos y etcétera, que que no pueda acceder cualquiera a ella. Entonces, entrando en las demos, vamos a pasar a ver ahora mismo la parte, perdón, vamos a pasar a ver la demo de Paperman. Perdón. Vale. Lo primero lo que quería hablar antes de entrar en Paperman es el tema de los formatos. Esos formatos de ficheros, esta es la web de Paperman, me imagino que todos la conocéis porque os habéis registrado a través de ella. Tanto en este apartado de aquí abajo, en el pie de página, documentación para la integración, como en cualquiera de las páginas interiores, hemos establecido unos ficheros para poder estandarizar lo que son las integraciones. Entonces, este es el fichero que si cualquier fabricante, por ejemplo, pudiera llegar a desarrollar o cualquier suministrador pudiera desarrollar, automáticamente estaría integrado con la plataforma de Paperman. Entonces, ahí hablamos de información tipo los maestros, entonces la gestión de artículos y de tarifas, donde vemos el tema de la referencia, los códigos de barras, información logística como la unidad de venta o el volumen, los precios o los descuentos que pueda tener este artículo en tarifa. Estos serían contenidos tanto públicos. Los formatos son iguales para los contenidos públicos como para los privados. Simplemente se dejarán en una carpeta o se dejarán en otra, la del suministrador o en la pública de Paperman. Entonces, hablábamos de artículos. Tenemos aquí varios ejemplos. Lo mismo, los mayoristas también son los que van a poder adoptar estos formatos para poder subir sus contenidos. Y luego, con el cruce de las referencias del fabricante, con el cruce del OSEAN o demás, se va a detectar que el producto realmente, pues un boli bicristal, es el suministrado por BIC o el suministrado directamente por el mayorista. Hablamos de la gestión de stocks. Una información importante pues, para los fabricantes es conocer el stock que pueda haber en los puntos de venta o en el canal de distribución, o viceversa, que para el suministrador pueda conocer desde sus propias aplicaciones la situación de stock de los fabricantes o de los mayoristas. Entonces, establecen ficheros de integración de stocks. Los ficheros de los proveedores, porque yo me quiero conectar a Paperman por primera vez y me descargaría toda la información de todos los proveedores. Estamos hablando de las fichas web, que son la fotografía. Bueno, fichas web serían como las viñetas de catálogo, donde aparecen las relaciones o características comerciales de los productos. Estamos hablando también de las fichas web, de las fotografías, para poder hacer la importación. De las referencias de las fichas web, porque en una ficha web o en una viñeta de catálogo puede haber distintas referencias. Entonces, cuando sean múltiples, pues cómo asociamos distintos productos a una misma, pues eso, cuando haya colores o cuando haya tamaños, en el caso del archivador, en el caso de un bolígrafo, cómo puedo asociar distintas referencias a una única visualización de producto. Las características del producto para la web, las equivalencias, porque si no hay un producto que me compre en otro. Entonces, estamos viendo que hay mucha información, o las relaciones, lo que hablábamos antes del celo y el portarrollos. Entonces, estos son todos los formatos estandarizados del intercambio de información entre documentos. Entre aplicaciones. Y luego ya hablamos, pues, por ejemplo, ofertas, que esto es un tema también que metimos para los mayoristas, o cuando los fabricantes tienen su propio folleto de promociones que el suministrador quiere mover. Y luego ya entramos en la parte de documento, no simplemente información de las bases de datos, sino también en cuanto a los documentos, cómo se generan el estándar de los pedidos. Estamos hablando
de los acuses de recibo, que es un documento que el mayorista, el fabricante, debería devolver para saber para que el suministrador sepa que esos pedidos han sido bien integrados. Estamos hablando de los albaranes de compra y, por último, de las facturas. Entonces, todos estos serían los ficheros estándar para poder hacer las integraciones. Entonces, el estándar ahora mismo, o un ejemplo del estándar, o una base para empezar a construir el estándar entre todos, ya está definida a través de estos ficheros. ¿Vale? Esta sería, insisto, lo tenéis aquí en documentación para la integración. Entonces, nosotros ya hemos aprovechado para desarrollar toda esa documentación, accesible por parte de todos porque está publicado en zona pública. Otro tema en el que empezamos a hablar es cuando un suministrador quiere acceder a el fabricante accede a la zona privada. Vaya. Vale. Yo quiero entrar en la zona privada como fabricante. En este caso es un fabricante de demo, obviamente todavía no hay ninguno subido, simplemente hemos hecho una carga de datos con datos que están públicos a nivel de Internet, tanto de suministradores como de fabricantes. Y yo como fabricante, entrando en la base de datos, pues puedo estar viendo lo que son mis artículos. Podría estar viendo las categorías de producto para mejorar, o para clasificar esos productos, donde ahí también se establecen ficheros, formatos de conversión, porque mi familia, a nivel de sistema, yo quiero que se publique, por ejemplo, en la familia de, pues a lo mejor, monitores es poco papelero, pero se podría publicar en esta familia. A nivel de marcas, ¿qué marcas son las que quiero estar subiendo? Lo mismo para que el suministrador pueda luego hacer filtrados y pueda descargarse a lo mejor una marca, conocer mejor el producto de una marca. Y luego los distribuidores, donde yo voy a tener acceso a los distribuidores que están integrados con la plataforma para tener información, por ejemplo, entro aquí en uno. Entonces, podría estar viendo qué suministradores están integrados con la plataforma y, entre otras cosas, por ejemplo, cuántas veces están descargando las tarifas que yo he publicado, cuántas veces está haciendo descargas del producto que yo tengo publicado en la web. Entonces, nuestro objetivo era suministrar lo mismo, volviendo a la gráfica de antes, no simplemente que el fabricante suministre información, dé información al suministrador, sino que también el suministrador devuelva información tan relevante como la que vamos a ver aquí ahora, como, pues eso, el volumen de descargas, la situación de stocks, las descargas mensuales para que el fabricante pueda sacar de forma agregada cuántos suministradores están descargando sus tarifas con un volumen agregado. No está detalle de suministrador, en este caso, pero sí de forma agregada cómo están los picos de descargas. A nivel de stocks, lo mismo. Yo podría estar viendo cómo está el stock en mi canal, porque también es un dato que el suministrador está subiendo a la plataforma. Entonces estoy viendo, pues en este caso, estos son datos de unos datos ficticios basados en 2018, que en agosto se subió el stock pues, para afrontar, por ejemplo, la campaña de escolar. Entonces, esto es información que entendemos que es información de valor que el suministrador no va a tener ningún problema en dar y que realmente va a generar un valor importante al mayorista. Entonces, el mayorista, a su vez, más cambios que estuvimos haciendo basados en las sugerencias del último evento, es, por ejemplo, que los mayoristas puedan definir sus propios artículos de importación, sus propios ficheros de importación. Cuando quieran hacer, por ejemplo, una carga manual antes de afrontar el desarrollo de lo que sería una integración virtual, de hacer una integración de su RP directamente con Paperban, pues a lo mejor quieren hacer procesos de carga manuales y entonces poder establecerlo. Entonces, yo cuando entro en un formato concreto que se puedan definir ellos, lo que voy a hacer es, lo que hago es editar los formatos. Entro en un formato concreto y este formato voy a poder ir estableciendo las equivalencias entre cuáles son... Uy, perdón, no me está dejando editarlo. Vale, en este caso yo digo que la columna 2 de mis Exceles que estoy exportando van a ser la referencia, la columna 3 la descripción, la columna 4 la referencia de fabricante. Entonces, yo voy a poder establecer mis propios ficheros de exportación, porque ya los tenga establecidos, para que de forma sencilla pueda subir toda esa información a la plataforma. Entonces, tanto a nivel de artículos como de tarifas, porque luego a la hora de importar se definen distintos ficheros de importación. Se puede importar una tarifa, pueden importar las fichas web, que son los contenidos con fotografías o descripciones ampliadas, pueden hacer una subida de stocks para suministrar al canal e informarles de qué productos se tienen en stock o cuál es la situación tal, sus ofertas en caso de que fuera necesario. Entonces, lo que estamos haciendo es personalizar, que esto es una mejora que se planteó desde la última reunión, que fue sugerida o fue demandada, era que esos estándares sean más, ese estándar sea fácilmente convertible por parte del fabricante para poder subirlo a la plataforma. Vale,
Entonces, ¿cómo voy a hacer luego una carga de un fichero? Ya por último, yo desde mi perfil, ¿vale? Aquí voy a cerrar. Yo siempre, cuando quiero importar desde mi perfil, quiero importar una tarifa, pues lo mismo, yo podría importar una tarifa que me seleccionará el fichero que tenga definido para las tarifas en este caso, examinaría el fichero para subirlo y luego si quiero establecer un cliente, para un cliente en concreto, lo mismo, yo lo podría subir directamente con un ID, con el ID de Paperman para estos clientes, que obviamente el suministrador se lo ha tenido que dar previamente, para que esto aterrice sus FTPs en sus carpetas y desde ahí se lo puedan descargar. Entonces, al final lo que intentamos es facilitar que los fabricantes puedan subir sus contenidos tanto a nivel general o público como también tarifas específicas para los suministradores. Entonces, esta sería la perspectiva pura y dura de Paperman para un fabricante. Ahora, si salimos de la zona de fabricantes y entramos en la de suministradores para que veamos también cómo pueden funcionar ellos. Vale, dudas veo que no sigue sin haber. Si hay alguna duda, por favor, me preguntáis. Insisto, es en el interrogante que tenéis en el panel del webinar a la derecha. Una figura de un interrogante, un icono, pues desde ahí podéis hacer una pregunta. Desde la perspectiva de hemos entrado ahora como un suministrador, lo mismo. Yo en este caso puedo hacer una consulta de artículos, puedo estar filtrando pues por una marca, por ejemplo. Estos serían todos los artículos publicados por todos los fabricantes. Podría estar filtrando por un fabricante, o sea, simplemente estableciendo aquí un filtro que sea prueba, pues ya me saldrían todos los productos de este fabricante para poder descargarlos, o podría estar haciendo un filtrado por marca. Y luego lo mismo con la posibilidad de seleccionar yo mis columnas para el formato de exportación. Yo quiero añadir, por ejemplo, en este caso, los días de servicio para poder integrarlo en mi RP. Entonces, lo que hago es, descargarlo por aquí. Yo puedo estar moviendo las columnas para establecer el orden que va a interpretar mi RP, en caso de que no fuera un Access Visual, sino que fuera una solución de terceros. Y lo mismo, yo lo podría descargar en CSV, en PDF a nivel de información, en un Excel. Entonces, la idea es que esa información que sea suministrada, lo mismo, aquí que el suministrador pueda definir su información. O sea, esto lo va a hacer, este trabajo lo hace una única vez para que cada vez que quiera pueda llegar de forma manual, en este caso estamos hablando de procesos manuales para poder llegar y descargárselo en cualquier momento. Es lo mismo poder hacer filtros por familias, por marcas, por fabricantes, o luego igual va a poder estar estableciendo también, por ejemplo, información pública de los stocks mensuales de cómo está, pues eso, para un cierto fabricante, por ejemplo, la situación de stocks en el mercado. Si la gente está comprando o no está comprando. O sea, también generar dar un poco de información al suministrador para que pueda entrar aquí y conocer cómo está yendo la demanda, pues en este caso siempre de forma agregada, porque entendemos que ahí no hay problema en facilitar esa información de forma agregada si genera un valor importante, pero no aparecen los recelos de llevarla más al detalle. Entonces, esto sería la plataforma Paperman, tanto desde la perspectiva del suministrador como desde del fabricante. Pero la idea no es... o sea, ¿qué ventaja es la que nosotros vemos? Que una vez ya está, lo importante de esta plataforma es que ya tenemos una fuente de información estructurada, basada en unos estándares de comunicación e intercambio de información. Entonces, ahí es cuando, desde el RP, por ejemplo, que yo tengo aquí el RP Access Visual, se me integra de forma automática toda esa información, lo mismo. O sea, hoy por hoy, cualquier fabricante, o si el proyecto al final lo llevamos adelante entre todos y todos estamos de acuerdo que este proyecto es necesario y al final se implementa, nuestro objetivo sería integrarlo ya directamente como medio está ahora mismo. Esto es una versión alfa, es una versión beta, y habría que mejorarla, optimizarla y desarrollar y terminar de pulirla, pero en principio ya la lógica general ya estaría implementada. Entonces, ¿qué ventaja tendría? Que cualquier fabricante que subiera inicialmente todos sus contenidos a Paperman, automáticamente estarían los más de 100 suministradores que ya tienen la solución Access Visual con la que se gestionan a diario. Entonces, aquí hablamos, este es un poco por daros una visión general de lo que es Access Visual y que tengáis el alcance. Este es el módulo principal de la aplicación. Entonces, aquí tenemos gestión, que es toda la parte de compras, ventas, gestión de almacén o multialmacén y la gestión logística, bien sea propia o integración con agencias. Tenemos la contabilidad integrada para pequeña empresa o gran empresa, con
Contabilidad analítica, pues por ejemplo, para clientes que tienen varias delegaciones y quieren sacar una cuenta de explotación por tienda. Contabilidad presupuestaria, pues para clientes, eso, yo me quiero generar un presupuesto para 2019 basado en 2018 para ir haciendo seguimiento. Pues esas son herramientas que tenemos en el módulo de contabilidad. Tesorería, gestión de cobros y pagos, y aquí añadimos también las variables de la gestión de riesgos, porque un cliente cuando supera los 3.000 euros quiero que se bloquee, o cuando me devuelven un recibo que se bloquee, y que esos pedidos de los comerciales, por ejemplo, entren con una supervisión y el director financiero o gerencia tenga que validar esos pedidos para que se puedan cursar. Estos son herramientas puras de tesorería. Y lo último, Business Intelligence, que son las herramientas de explotación de datos, donde aquí agregamos mucha información del ERP para poder hacer cuadros de mando, KPIs, etcétera. Entonces, este es el ERP que decíamos que teníamos, que comparten todos nuestros clientes. Al final, repetimos, tenemos 3 tipologías que son almacenistas, puntos de venta o grupos. Al final, la lógica común de todos es compartir estas utilidades de la aplicación. Y luego, a partir de aquí, en función de la problemática que tenga cada uno de ellos, van implementando nuevos módulos. Estaría la página web integrada con la aplicación para establecer un B2B y de forma completamente integrada. Es decir, yo en mi aplicación le doy un precio especial a un cliente. El cliente entra en la página web y está viendo su precio. Un cliente viene a comprarme a la tienda y automáticamente el cliente entraría por la web y estaría descargándose la factura. Es decir, una integración real. Tanto de la página web como ahora estamos liberando, por ejemplo, en la última versión que liberamos la semana pasada, hemos lanzado el módulo de las apps. Es decir, que cada suministrador pueda tener su propia app con su propia marca en Google Play o el Apple Store para que sus clientes la puedan descargar. Que esto no simplemente da una importante imagen, una imagen de marca importante, sino que también, pues, por ejemplo, nos permite mejorar la usabilidad, pues, por ejemplo, de las tarjetas de fidelización. La tarjeta de fidelización ya no es descarga, toma este papelito, toma esta tarjeta, sino descárgate mi app y yo al mismo tiempo estoy captando a ese cliente para poder mandarle notificaciones al móvil, por ejemplo. ¿Vale? En cuanto a CRM, pues lo mismo, esto es un CRM integrado con la implantación para la gestión de equipos comerciales o de televentas, vendedores, representantes, clientes reales y potenciales, gestión de oportunidades, pues lo que tiene un CRM al uso, y luego con movilidad, es decir, que los comerciales puedan ir con su propia app y antes de entrar en un cliente, pues yo quiero ver la situación de cobros, lo último que hablé con él, si tengo alguna incidencia abierta. Pues lo mismo que es el acceso al CRM en movilidad. Tenemos el TPV, que son las herramientas para el punto de venta, para poder trabajar online o de emergencia, es decir, que si se caen las conexiones, por ejemplo, en campaña, se me cae la DSL, pues que yo pueda seguir trabajando en modo offline para posteriormente sincronizar por la noche o al día siguiente cuando recupere la conectividad. SGA son soluciones de gestión de almacén, software de gestión de almacén, pues para trabajar con una PDA en almacén, gestión de mercancía, preparación de pedidos, inventarios y un control de stock por ubicación, gestión de almacén caótico. Bueno, podemos llevar el almacén a cualquier nivel, siempre automatizado con terminales móviles dentro del almacén. Módulo de servicios, que este también se desarrolló, pues por ejemplo, en el caso de suministradores de material de oficina, ya no aparece la perspectiva de... por ejemplo, en el mundo del tóner ya no simplemente compro y vendo el tóner, ya aparece el contrato de pago por uso. Entonces, ahí tengo que facturar las copias de forma individual, pero tengo que establecer unos costes de tóner, unos costes de mano de obra, de servicio técnico, entonces, para poder sacar la rentabilidad de los proyectos. Pues esta lógica, o por ejemplo, en proyectos de mobiliario, yo tengo que hacer una consultoría inicial, tengo que hacer una definición, tiene distintas fases y luego al final a lo mejor estoy haciendo el mobiliario o estoy metiendo el cableado a través de un colaborador. Pues esa gestión de servicios que cada vez es más importante dentro de nuestros clientes, pues que lo puedan gestionar, que ya no es un compro y vendo del tradicional, del módulo de gestión, sino que le damos un pasito más allá. Y luego multiempresa para clientes que tienen varios CIF, pues eso, por el tema, por ejemplo, de la ley concursal es muy habitual. O sea, tenemos clientes que para no llegar a los 18.000 euros de la ley concursal, pues lo que hacen es abrirse varios CIF para vender a su cliente, que es amigo, y que no haya problemas. Estos son temas que suelen surgir en varios clientes. Luego estaría productividad, la gestión documental, pues para eliminar el papel, la gestión del papel en la empresa. Calidad, pues para los clientes que trabajan con la ISO, que se han tenido que sacar la ISO, lo mismo por el tema de concursos públicos, por ejemplo, o luego los grupos, que es cuando estamos hablando ya de integraciones entre aplicaciones Axos. ¿Vale? Entonces, a efectos prácticos, todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, la idea sería que yo, a través de varios criterios de estandarización, porque, por ejemplo, a lo mejor el fabricante tiene sus unidades de venta son diferentes a mis formatos. O sea, él trabaja por millares y yo trabajo por unidades. Entonces, o para él la familia 10 es para mí la familia 12. Entonces,
no voy a entrar mucho más en detalle, pero ya la Axos está preparada para establecer ciertos factores de conversión para que cuando se conecte a Paperban, esa descarga desde Paperban se haga de forma transparente sin generar de más trabajo al fabricante para que tenga que estar cambiando sus unidades de venta y demás, sino que esa conversión, o sea, el fabricante sube sus formatos y sus estándares a la plataforma y es en el momento de la descarga donde el ERP del suministrador tiene que procesar esa información y convertirla para que sea usable desde el propio suministrador. Entonces, quitando ya todo esto, lo que entramos es en gestión, por ejemplo, en las utilidades de importaciones. Si yo me voy aquí a maestros, bueno, aquí tenemos ventas, que es presupuestos, pedidos a Vanessa, tal. Bueno, entrando en maestros, tenemos las utilidades de importación de tarifa. Estas son las tradicionales para poder descargarme desde Axos. Voy a decirle que no. Sería yo un Excel suministrado por un fabricante. En muchos casos, vosotros ya estáis generando Exceles que vuestros clientes de Axos ya tienen que estar convirtiendo en este estándar. Y no sé si este estándar os sonará alguno porque lo estén pidiendo así. Pero en principio, este es el trabajo manual que se está haciendo por alguna de las dos partes. O el fabricante se lo provee al suministrador tantas veces como suministradores se lo pidan, o el suministrador tiene que formatear esos ficheros para poder integrarlos en la aplicación. O si no, la propuesta nuestra desde el ERP Axos Visual es hacerlo de forma transparente. Yo me hago una importación de tarifa remota y puedo decir si son datos públicos o privados. Los públicos, aquí hablamos de, pues, por ejemplo, la tarifa general, el catálogo general, las fotografías, las descripciones ampliadas, las equivalencias, para conseguir algo de este tipo. O sea, yo me conecto a Paperban, veo qué fabricantes son los que están con información publicada, selecciono el fabricante que quiero descargarme en el sistema y automáticamente me genera una importación donde ya me está dando la información de las modificaciones, es decir, los productos que he detectado en Paperban que tienen un cambio, pues por ejemplo, de precio. Entonces yo podría venir aquí y ver que es lo que por aquí hay un tanto por ciento de modificación, que es el precio. Entonces, cuánto me ha subido en tanto por ciento, bueno, los datos están regular. O luego las altas, porque yo resulta que estos productos me los quiero crear ahora en la base de datos. Simplemente los tengo que seleccionar, marco y desmarco, y en el momento que acepte, ya el programa me dice: oye, se han detectado tantas altas, modificaciones o descatalogaciones. Y automáticamente, en paralelo, ya se me está descargando todos los contenidos de las fichas web actualizados para poder, igual, marcar todas las fichas web de todos los contenidos y en utilidades importar las fichas web. Entonces, al final, el catálogo, o sea, lo que estamos hablando es de que el fabricante haya subido una única vez toda la información a la plataforma para que sea descargable de forma tan sencilla como esta por todos los clientes inicialmente de Axos y luego cualquier otro RP que se quiera integrar contra la plataforma de Paperban. Este proceso en concreto de integración no simplemente tiene que ser manual. O sea, yo lo que puedo hacer es definirme en el proveedor. Cuando yo localizo la ficha de un proveedor, aquí me aparece la pestaña integraciones y están los distintos métodos de integración que ya tenemos definido. Pues está el método de Paperban, que ya sería un fabricante de Paperban, o un proveedor Axos Visual, que sería el que tenga los FTPs propietarios, es decir, que no quiera pasar por Paperban, sino que quiera mantener su propia lógica de FTPs. Este sería el formato. Y luego, bueno, esto surge a raíz de que, por ejemplo, con Infosport, con Grafoplas, con Adveo, con Comercial del Sur, ya tenemos integraciones, pero cada una tiene unos formatos completamente diferentes. Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es estandarizarlos para que cualquier fabricante o cualquier suministrador, utilizando un único formato, se integre con todo el universo de gente que ha apostado por el proyecto. Y esas integraciones no tienen que ser, o sea, la idea es que en este caso están configuradas para que sea manual, pero a lo mejor yo los textos del fabricante me los quiero importar de forma automática. O las tarifas quiero que tengan, en este caso yo me quiero importar también las tarifas, pero que no sea automático, sino que sea, o sea, que yo lo puedo ir revisando de forma manual. No sé si me entra alguna pregunta, perdón. ¿Cuántos fabricantes se han integrado en la plataforma? Bueno, me hacen varias preguntas, perdón. ¿Sirve Excel norma XLS o también sirven CSVs? En Axos, o sea, para la subida por parte del fabricante, si no se me está preguntando un fabricante o un suministrador, es lo mismo, son ficheros. En el momento, en la plantilla de importación, tú te defines también los ficheros, o sea, tanto para la subida como para la descarga, o sea, la subida manual como para la descarga manual de Paperban, los ficheros son seleccionables por el usuario, el formato que tengan ellos, y luego esto se convierte. Y ahora mismo está preguntando es cuántos fabricantes se han integrado en esta plataforma. O sea, hasta ahora mismo no hay cuántos habrá para final de año estimado. Ahora mismo no hay ningún fabricante. O sea, esto es un proyecto muy incipiente. Nosotros hemos empezado, o sea, creemos en el proyecto, estamos apostando por él
Y ya hemos hecho todo el desarrollo en modo beta, o sea, para poder empezar a hacer los primeros test de concepto, pero ahora mismo no hay ningún fabricante integrado. O sea, sí nos han, al menos 2, que ya venían a la presentación de abril, nos han demostrado su claro interés y incluso nos han facilitado las tarifas para que nosotros subamos manualmente las tarifas, pero nuestro objetivo ahora mismo no es que seamos nosotros los que hagamos este trabajo, sino que los fabricantes realmente vean que aquí hay un potencial importante y que puedan desarrollar ellos directamente la actividad. Nosotros creo que a fecha de hoy, bastante estamos haciendo ya con el desarrollo de la plataforma para poder estandarizar la solución, tanto a nivel de plataforma Paperrun como a nivel de integración con Axos, para que todo ese trabajo de los fabricantes llegue automáticamente a los más de 100 clientes que tenemos ya trabajando con nuestra aplicación Axos Visual. No sé si más preguntas. Entiendo que no. Vale. Entonces, eso, yo voy diciendo cómo quiero hacerme la integración. Y en este caso, aquí es donde establecería el ID, lo que hablamos antes del ID, no se me olvidó explicaroslo en Paperrun, donde el fabricante define tiene una identificación para, desde Paperrun, yo digo, esto es una integración tipo Paperrun, y yo sé, o sea, ya me estoy validando contra Paperrun y Paperrun gestiona quién es el que se está integrando y contra qué ID se quiere estar descargando los contenidos. Entonces, se los descarga y los procesa. Vale. Estamos teniendo problema con los códigos SEAN, los fabricantes deben depurar los datos antes de subirla. Correcto, o sea, aquí hay un tema importante que al final, si los SEAN no funcionan, el fabricante tiene que ser consciente de que está perjudicando al suministrador. Entonces, que esa información realmente esté bien homologada, bien estandarizada dentro de la plataforma. Al final, nuestra función, o sea, la función de Paperrun tiene que ser esa, estandarizar toda la información, pero efectivamente, si el origen es incorrecto, el origen de datos, el fabricante no lo provee bien, pues es un problema que se está generando ahora mismo a todos los suministradores. Ventaja con Paperrun, hay una incidencia, como cualquier humano, donde se pueden estar, pues había un error de un proceso manual o de una mala integración, y la ventaja es que subiendo una única plataforma ya todos los suministradores que estén integrados lo tendrían corregido en tiempo casi real en función de si tienen una integración manual o automática. La clave principal son los SEANs. No simplemente los SEANs, nosotros llevamos, o sea, otro comentario que están haciendo, no simplemente los SEAN. Nosotros cuando cruzamos información, por ejemplo, desde la perspectiva que nosotros planteamos, cuando un mayorista quiera subir sus tarifas a la base de datos, no simplemente que cruce por EAN, porque a lo mejor hay una incidencia en EAN o los EAN no están bien informados, bien sea por el fabricante, sino que también hay un cruce por múltiples códigos. Puede ser la referencia del fabricante, la referencia del proveedor, porque a lo mejor el mayorista el día siguiente quiere volver a actualizar su tarifa y el trabajo de macheo entre las referencias subidas y las nuevas ya lo hizo una vez y ahora quiere subir directamente con su propia referencia, es decir, estaría la del fabricante, estaría la del proveedor y estarían los EAN. Entonces, en base al cruce de las tres es cuando ya detectamos qué artículo es para que haya una única tarifa o haya múltiples en Paperrun publicadas. ¿Vale? Que no serían publicadas en Paperrun. Insisto, el catálogo, lo que se publica en el catálogo es Paperrun, son condiciones generales, pero luego ya cada suministrador va a poder tener sus propias tarifas con la perspectiva privada que veíamos antes. ¿Vale? Vale, entonces veíamos eso, que la importación remota puede ser de contenidos públicos o de contenidos privados. En este caso, lo que está haciendo es conectarse a su propio FTP. Yo digo, yo voy a descargarme la tarifa de 3M, que es la que está publicada en mi FTP con mis propias condiciones. Y en este caso, lo que está haciendo es, en este caso se han detectado, no hay altas, solo son modificaciones, porque me está pasando mis precios y son artículos que ya tengo creados en la base de datos. Y aquí lo que ha hecho ha sido conectarse al FTP y esto es una tarifa privada. Aquí no hay tarifa, esto no es una tarifa con condiciones públicas. No sé si me estoy explicando. Estas son las tarifas para este suministrador que se ha identificado en la plataforma con su ID y se está descargando de la tarifa propia suya que haya subido, en este caso 3M, a la plataforma para este suministrador en concreto. Vale. Más cosas a nivel práctico. Yo cuando estoy grabando, por ejemplo, un pedido de venta para un cliente concreto, esto ya son utilidades propias de la aplicación, una nota de aviso. Aquí estoy viendo la mercancía que le llevo al cliente, estoy viendo si tiene alguna incidencia en cobro, estaría viendo si tiene alguna incidencia en calidad. Cuando me pongo a grabar una referencia, por ejemplo, el 3M654, yo aquí estaría viendo, por ejemplo, el plazo de entrega del fabricante, ya me está diciendo que se va a entregar en 2 días y que el precio mínimo de compra son 200 euros, y ya me estaría mostrando la cantidad de compra, así como mi situación de stocks. Estos serían los stocks de mi almacén.
Si yo tuviera varios, o sea, yo también podría tener el segundo almacén de fabricantes, donde si estuviera integrando los ficheros, podría ver en el almacén 2 o en el X, el que se configurara, cuál es el stock de los fabricantes para yo poder hacer un pedido. Entonces, en este caso, o sea, de una mercancía en concreto. Yo en el momento, esto sería una base, o sea, aquí estaría haciendo una búsqueda sobre los artículos que yo tengo creados en mi base de datos. Pero en cambio, si hago o sea, puedo localizar sobre los artículos que tengo en base de datos o podría hacer una búsqueda sobre los artículos que estén, en este caso, en Paperman. Si yo pongo aquí descripción ERP, esto es un producto que yo no tengo creado en mi aplicación, pero que sí que está creado en Paperman. ¿Por qué? Porque a lo mejor el cliente me está pidiendo algo sobre la marcha y yo podría estar haciendo búsquedas sobre un dato que nunca he tenido en mi aplicación. ¿Para qué? Para poder o crearlo o simplemente añadirlo al pedido a nivel informativo, o sea, podemos llevar la trazabilidad de los pedidos sin necesidad de crear el artículo, o si creo que es un artículo que me van a comprar con más frecuencia y quiero mantener históricos y quiero tener su información actualizada, en este caso me generaría referencias. Entonces, la ventaja es que estas búsquedas no se están haciendo contra los datos que yo tengo en mi base de datos de 10.000, sino que estoy haciendo contra la Paperman, que a lo mejor puede llegar a tener 150.000 artículos publicados, que son los que más o menos dimensionamos dentro del sector. ¿Vale? Este pedido, esto es un pedido de venta a un cliente final y yo directamente lo que podría hacer es pasar a pedido de compra, en este caso es el proveedor 3M, y le voy a decir, oye, pásame el pedido completo y como cumple los requisitos que ya me está informando el sistema, quiero que lo sirva directamente en la dirección de mi cliente. Entonces, los va a mandar sin valorar. Yo aceptaría, voy a decir ahora que no. Este sería el pedido de compra al fabricante 3M que yo automáticamente podría integrar en Paperman para subirlo a la plataforma y que esto Paperman lo recoja. O sea, el fabricante cuando se conecta a la plataforma, lo mismo. Ya hemos dicho, Paperman ha recibido el fichero de un pedido que se ha colocado con un identificador en una carpeta. Ese fichero realmente nunca se ha llegado a abrir ni a manipular. Y en este caso, pues 3M, con la misma lógica, se conectaría a Paperman a recibir los pedidos y estaría recibiendo todos los pedidos que hayan recibido de sus clientes, de forma transparente para todos. ¿Vale? Hay más procesos, hablamos de que luego estaba la validación de las conformidades de los pedidos. Estamos hablando de que también había la generación de los albaranes. Yo, por ejemplo, ahora me voy aquí a compras, saco todos los pedidos, me iría utilidades, recibir Paperman. Vale, recibir acuses de recibo para ver qué pedidos han integrado bien o cuál tiene alguna incidencia, o podría estar recibiendo los albaranes en las facturas. Desde Paperman, que me haya generado los fabricantes o los mayoristas. Vale. Vale, bueno, me están diciendo por aquí, estamos teniendo problemas con los códigos EAN, ¿vale? Las claves principales son EAN en la base de datos, ¿vale? Vale. Perdón, me están comentando que voy más rápido. Perdón, Pili. Me están comentando que voy más rápido de lo que está yendo en la pantalla. Disculpad por la velocidad de la conexión. Pero bueno, el objetivo de hoy es que entendáis la facilidad que tiene una integración. O sea, una vez la información está homologada, qué fácil es trabajar con ella. Ese es el objetivo que yo quería que entendiéramos hoy para que realmente Paperman pueda tener cabida. Volviendo un poco a la presentación, que yo creo que ya he terminado. Me parece que no me dejo nada. Sí, perdón. Entonces, lo mismo, subiendo un artículo a Paperman, por ejemplo, en Axos ya tendríamos las soluciones como pueden ser la página web. Habíamos visto que el suministrador podría estar consultando un artículo concreto. Si aquí este era Dual Pack. Este artículo, donde el fabricante ya ha subido todos los datos, la descripción ampliada, la fotografía, automáticamente se estaría descargando en la base de datos de la aplicación y esto estaría ya público dentro de, en la página web. Dentro de la página web, por ejemplo, ese artículo que ha suministrado el fabricante, automáticamente, depende cómo lo tenga configurado el suministrador, que lo normal será, si le dejamos toda la información sencilla, es que a él le interesa tener cuanto más producto publicado en su página web, mejor. En este caso, esa misma información, de forma semiautomatizada, se ha subido directamente tanto a la página web como, por ejemplo, que sería este producto, el Dual Pack, ¿vale? Con las condiciones de venta. ¿Por qué? Porque yo en mi aplicación me he descargado mi precio de compra y tengo definido un margen para la tarifa pública de mi página web. Entonces, automáticamente ya estaría
en la página web, descargándome todos los contenidos, publico en la página web. O, por ejemplo, también hablábamos antes de las apps. Nosotros ahora mismo hemos desarrollado una app, entonces lo mismo, ya podría estar integrada en la propia app para que mis clientes que se le han descargado la app porque tienen un plan de fidelización puedan estar consultando los productos y el fabricante está haciendo ese trabajo de generar unos contenidos estandarizados y subirlos a PaperBrand, ya está ganando visibilidad hoy por hoy en más de 100 suministradores y en el futuro en cualquier otro fabricante, con cualquier otro suministrador que se quisiera llegar a integrar contra la plataforma. Vale. Volviendo a la presentación. Vale, entonces, este es el flujo de la información. El fabricante, lo que decíamos, se identifica en PaperBrand, veo para qué clientes son los que estoy generando los ficheros, el suministrador se conecta a PaperBrand, le dice a qué carpeta se tiene que conectar para luego procesar y descargarse la información. Entonces, el flujo de información es directo, no es indirecto. Y para más INRI, si queremos, el fabricante puede generar su propio FTP, su propia carpeta, para que esto sea completamente paralelo. O sea, si el suministrador se genera una integración formato Axos Visual, directamente el fabricante integrando los ficheros aquí, el suministrador se podría conectar y descargarse todos esos formatos desde su propio FTP sin ninguna intermediación de la aplicación. Entonces, al final, ¿cuál es nuestra propuesta? Pues un poco volviendo a la presentación, ya con esto quería concluir. Los suministradores, esta es la situación en la que se encuentran cuando hablamos de este tipo de soluciones, de integraciones. Entonces, es que se tiran de los pelos, como Chicote cuando llega a un restaurante y dice, ¿cómo se puede estar trabajando así? Esta es la situación típica cuando un suministrador quiere montar su página web o quiere, yo qué sé, desarrollar un sistema de optimización de compras o entonces realmente hay un problema importante en cuanto a los datos. Entonces, al final, ¿cuál es nuestra propuesta? Implantar nosotros, ¿cuál es nuestra función? Implantar el ERP y educar al cliente, le estamos dando una nueva cultura en cuanto a herramientas de e-commerce, herramientas de movilidad, 100% integradas con el ERP. Insisto, no es simplemente dar la herramienta, sino llevar a ponerla en marcha mediante la gestión de los procesos y luego dar una clara orientación comercial. O sea, nosotros intentamos que el cliente optimice sus gestiones, sus procesos burocráticos, llamemos, para que realmente se pueda centrar en lo importante que es vender. Y luego, a través de PaperBrand, ¿qué conseguimos? ¿Qué se conseguiría? O sea, no es que lo consiga Axos. Es que, el suministrador que consigue, pues mejorar, ahorrarse un montón de tiempo para el mantenimiento de artículos, precios, ofertas que ya veíamos antes que nos estaban pidiendo ya en la primera reunión de PaperBrand, mejorar la agilidad y luego dedicarse al vender, que es lo que realmente les interesa. Por otra parte, el fabricante, ¿qué ventajas tiene esta propuesta de PaperBrand para el fabricante? O tal y como lo vemos desde Axos, pues para empezar a fidelizar a los clientes. Yo ya sé que si yo le estoy dando toda la información a mi cliente a través de PaperBrand, sé que le estoy facilitando el trabajo y posiblemente la visibilidad de esos nuevos productos o ese nuevo catálogo, cuando es automática, la va a tener desde Axos, pero si yo tuviera que trabajar en esos datos para descargar una tarifa nueva, por ejemplo, de un producto que creo que no me están demandando porque no me estoy dando cuenta, pues un trabajo que no haría. Entonces, yo estoy fidelizando a los clientes para que sigan trabajando conmigo. Las nuevas 4Ps que hablábamos antes, la promoción y el punto de venta, la lógica del consumo del siglo XXI ha cambiado. Ya no es la tienda, sino que ya es la tienda online, las apps, las soluciones de movilidad para los comerciales, etcétera. Un crecimiento orgánico, lo que hablamos antes de las ventas cruzadas. Mi suministrador posiblemente, mi cliente conozca el producto estándar mío, pero luego lanza una nueva gama de producto y no tengo que estar esperando a que se publique el catálogo el año que viene, sino que ya podría estar integrándolo en sus plataformas y generando una demanda a base de hoy. Entonces, esto es lo que ya consideramos como crecimiento orgánico. Y luego, en la parte de los clientes Axos, al final, nosotros nuestro objetivo es integrar de forma transparente en el momento que echemos a rodar el proyecto la plataforma, PaperBrand con Axos, para que nuestros más de 100 clientes con un potencial de venta de 120 millones de euros ya estén integrados con todos los fabricantes que apuesten por la plataforma. Y luego Axos es un poco la ventaja nuestra, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Pues trabajar por recomendaciones, al final yo creo que en el sector Axos tiene cada vez más presencia en cuanto a imagen de fabricante de software especializado en el sector, pero al final para nosotros, ¿por qué nos metemos un proyecto de este tipo? Porque al final refuerza nuestra imagen dentro del sector, porque insisto, nosotros estamos especializados en el sector y para nosotros es claramente una apuesta estratégica.
Y luego lo mismo, seríamos el primer fabricante. O sea, al final, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo no es que seamos los únicos integrados con Paperback, ¿no? Nuestro objetivo es ser el primero y alcanzar el máximo nivel de integración para poder prestar un mejor servicio y un mejor apoyo a los suministradores y que al final, por su propio peso, el suministrador decida, si acaso, venirse a Axos, igual que decida irse con un fabricante porque está integrado, pues irse a Axos porque es el que mejor está integrado. Entonces, al final nuestra propuesta es eso, que el suministrador le demos las herramientas para que ellos se dediquen a esta parte importante que es el vender más. Esa venta, ese vender más del suministrador va a beneficiar al fabricante Axos y esto es lo que llamamos el círculo virtuoso. Si cada vez tenemos más integrados dentro de la plataforma, también les vamos a poder permitir vender más, el fabricante vende más. Entonces, es esto, o sea, el círculo virtuoso para que todos nos apoyemos y nos podamos defender ante estos cocos, estas multinacionales que entran en el sector para reventarlo, porque al final su objetivo es ese, es ganar cuota de mercado distintamente del margen, porque para margen, cuando se queden solos, ya subirán. Nuestra lógica, o sea, ¿cómo vemos nosotros el proyecto? Vale. Veo que siguen todavía muchos asistentes conectados. Me alegro de que os interese. Lo primero, comunicar, informar e implicar a los jugadores. O sea, hoy por hoy, Paperback no deja de ser un proyecto. Nosotros hemos hecho una solución beta. O sea, hoy por hoy todavía no es 100% funcional, pero sí sienta las bases de lo que sería el desarrollo futuro. Llevamos ya un montón de horas de desarrollo de la plataforma de Paperback y de la integración con ella, pero a modo piloto. Entonces, informar para poder explicar y poder enseñar lo que puede llegar a ser un proyecto de integración en toda regla. Hemos preparado la documentación también, los estándares de documentación, que ya son los estándares en los que hemos basado todos los proyectos de integración, que son los que están publicados en la página web. Pero hoy por hoy es donde estamos, es en comunicar, informar e intentar implicar a los jugadores. O sea, nosotros, esto es un proyecto que hoy por hoy, Axos, a fecha de hoy, no decimos que esto no vaya a cambiar en el futuro, pero nosotros a fecha de hoy queremos que todas las figuras se impliquen y que no sea un proyecto que sea Axos el que lo lance, sino que los fabricantes también se impliquen. Entonces ahí, cuando hagamos ese sondeo o ese estudio entre los fabricantes, la verdad es que hoy han venido muchos más fabricantes que pudieron venir en la primera ocasión. Esa necesaria integración, vamos a definir la continuidad del proyecto. Entonces, ¿y cómo lo vamos a continuar? Porque también esto nos va a condicionar eso, el cómo se vaya a poner en marcha la beta y el piloto con X fabricantes y clientes de Axos. O sea, que nosotros el piloto hay que hacerlo con los clientes de Axos porque ya aporte un volumen de negocio importante, creo que lo tenemos claro y aparte es algo que, o sea, no es que nosotros tomamos la decisión desde Axos de forma unilateral, sino que todos los clientes de Axos nos están demandando esto. O sea, esto es algo que no surge por un proyecto de Axos, al final nosotros no hemos inventado la rueda. Sí es cierto que nosotros estamos trasladando el conocimiento que hay en otros, que hemos adquirido en otros sectores a este sector, pero esta necesidad no la estamos generando nosotros, ni estamos proponiendo nosotros este proyecto. Es una demanda real de todos nuestros clientes. Y entendemos que de los 100 y pico, que ahora mismo no tengo la cuenta, suministradores integrados, en el momento que pudiéramos integrar a 10 fabricantes, de ipso facto empezarían a descargarse todas las tarifas y todos los contenidos. Entonces, ese sería lo primero que habría que hacer es un piloto entre Axos y los clientes de Axos. Y luego a partir de ahí también hacer un estudio de costes. O sea, nuestro objetivo es que esto sea una plataforma sectorial y a ser posible gratuita. ¿Qué pasa? Que, o sea, nosotros desde luego a los clientes de Axos esto sería un servicio que les fuéramos a dar de forma completamente gratuita. Pero nosotros, si tenemos que integrar esta solución con terceros, con otro tipo de soluciones. Ahí tendría que haber, y hay unos costes de plataforma, hay unos costes de desarrollo y de mantenimiento, hay unos costes de atención al cliente o de atención al fabricante de software para poder hacer la integración. Pues ahí no sé si habrá unos costes, no lo habrá. La verdad es que hasta que no lleguemos a esa fase, nuestro objetivo no es vivir de Axos Connect, insisto, o sea, perdón, de Paperback, no es vivir de este proyecto, pero sí vivir de la imagen, de los réditos que este proyecto nos pueda llegar a generar. Perdón, ¿tengo más preguntas? Podéis establecer un calendario, es importante, consensuado. A ver, ahora mismo el punto en el que estamos después de este evento va a ser volver a llamar sobre todo a los fabricantes que han estado se están integrando con la plataforma, o sea, que están asistiendo a este evento para recibir feedback, ver qué problemáticas ven, ver qué sugerencias tienen y de verdad esto es un proyecto en el que estamos completamente abiertos a escuchar cualquier opinión. Lo siguiente a partir de ahí, pues sería definir ya en función del número de fabricantes y el calendario una función de trabajo. O sea, yo sé, por ejemplo, que hay ciertos grupos también que están haciendo este trabajo de estandarización de tarifas y demás. Entonces, a lo mejor podemos alinearnos trabajo de fabricantes, suministradores o grupos y Axos para poder estandarizar
para poder establecer un equipo de trabajo para generar estas bases de datos. Nosotros desde Axos, una derivada de la que no nos olvidamos es a lo mejor decir, oye, pues vamos a echar nosotros a rodar el proyecto porque realmente nos pone en boca de todos para que nos entendamos y ya termina de convertir Axos en la única solución viable dentro del sector. Y entonces decidimos nosotros apostar por motu propio, recursos e invertir en personal que se pueda coger y hablar con todos los fabricantes para estandarizar las condiciones, estandarizar las tarifas y crear estos catálogos. Si llegáramos lo mismo, si llegáramos a esa situación y asumimos nosotros estos costes de puesta en producción, esos costes obviamente se van a tener que trasladar a los suministradores que se quieran integrar con la plataforma. Entonces, es lo que tendríamos que ver. Y luego, a partir de ahí, entonces, cuando tengamos la plataforma, el pricing y tengamos el piloto funcionando y tal, sería abrirlo a todo el sector para que cualquier solución de software, cualquier suministrador, cualquier fabricante, cualquier lo que sea, se puede integrar con este estándar que hemos definido los partícipes de Axos Paperpal. A partir de aquí, pues eso, ya en la última reunión que tuvimos fue llegado este momento cuando se abrió el coloquio más interesante, creo que para todos, porque los fabricantes planteaban sus miedos, sus problemas o su problemática, surgían temas como los mayoristas, los suministradores hablaban de la necesaria implicación de los fabricantes. Entonces, y esto es lo malo que pierde este formato de evento, que no nos podemos ver ni podemos hablar entre todos. Pero bueno, no descarto que volvamos a hacer otro evento presencial más adelante a la vuelta de verano, pero ahora no sé si alguien tiene dudas o alguna pregunta más para poder seguir contestándola en abierto. Creo que también desde aquí puedo dar la palabra a los que me la podáis pedir. Que ahora mismo no hay nadie me está solicitando. Vale. Pues creo que con esto entonces terminamos. Queríamos daros las gracias a todos de nuevo por vuestra asistencia. Al final nos hemos ido a casi la hora y media de presentación. Agradeceros vuestra asistencia y bueno, estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de solicitud, duda, pregunta, sugerencia que tengáis sobre el proyecto. Con los fabricantes volveremos a hablar para ver un poco qué es lo que opináis de todo esto. Y los suministradores, muchos de los que estáis hoy aquí apuntados sois clientes nuestros, tenéis comunicación directa y los que no, bueno, que sepáis que a través de Alicia, que creo que ya no sé si ha contactado con vosotros en alguna ocasión, su correo, por lo menos para enviaros la convocatoria, o si no a través de info@axos.es, podéis contactar con nosotros para hacernos cualquier comentario y seguir charlando sobre la propuesta de Axos, de Paperpal o de lo que tenéis oportuno. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, ha sido un placer, buen verano a todos y buenas vacaciones. Hablamos a la vuelta, hasta luego.